Muy bien, ahora sí, estamos en este bloque de temas. Recién estábamos con el cuerpo de bomberos, integrantes del cuerpo de bomberos de aquí de Santa Teresita. Y ahora también vamos a tener, Ricardo, la posibilidad de estar teniendo a otro personaje importante, por cierto, muy querido dentro de esta institución, como es Canal 2 Televisión Regional. De hecho, recién te escuchaba, ¿no? Esta es tu casa también, ¿no? Estamos hablando del señor Eduardo Rotondo, a quien le doy la bienvenida, las muy buenas noches, y en el plano personal un verdadero placer conocerlo y tenerlo aquí sentado junto a nosotros. Gracias. Bueno, Eduardo, un placer estar contigo nuevamente. ¿Cómo te titulo? ¿Cronista de conflictos bélicos, cronista de guerra? Reportero gráfico Reportero y en aquella época corresponsal de guerra. Corresponsal de guerra. Correcto. Porque vos no solamente estuviste en Malvinas, vos también recorriste. Estuve 4 años en Centroamérica. En Centroamérica. Cubriendo Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Y había llevado a mi familia a vivir a Costa Rica, que era el único país tranquilo de Centroamérica. Y allá tardaba uno más en hacer el check-in que en viajar en avión, porque era de un lado al otro. Qué increíble, ¿no? Bueno, qué experiencia desde ese punto de lugares en conflicto que vos estuviste, sí. Arriesgando la vida, con una cámara al hombro, y sacar los testimonios y producir después, en cierta manera, esas documentales que siempre estuvimos viendo por aquí. No sé, debe haber mucho material todavía que vos no lo has editado y que lo tenemos que conocer. Por eso la primera pregunta que te voy a hacer es: vas a tener que volver al canal a hacer tus programas. Ahí está, la idea está dando vueltas. Hay nuevas generaciones que quieren ver todo esto en vivo y en directo, como fue Malvinas. Así que bueno, te veo que estás con un libro en la mano, que vamos a hablar de eso, pero no vamos a dejar de recorrer y de recordar tu paso por este conflicto que tuvo la Argentina con el Reino Unido y que vos documentaste, no sé en cómo se puede medir, en tiempo y hora de videos, ¿no? En fotografías recuperadas fueron 680 fotografías. Y en horas de video mejorado fueron 8 horas. Cuando vos decís recuperadas, ¿qué pasó con las fotografías restantes? A ver, cuando decidimos hacer el libro, me encuentro con que cuando llegamos a la imprenta, las fotografías están sacadas hace 41 años atrás en diapositiva. Después con el tiempo la diapositiva se pasó a CD y terminó al final en un disco rígido externo. Pero cuando llegó a la imprenta dijeron no tienen los píxeles necesarios, hay que volver a procesar el material. Un trabajo. Así que hubo que, todo en Buenos Aires lo hicieron, mi hijo y Lino, que es el autor del libro, procesar todo el material, sobre todo las diapositivas, que ya empezaban a tener las manchitas esas de los hongos de humedad y todo lo demás. Sí, para que la igual foto que se pudiera... un cassette viejo Claro. o una cinta abierta vieja, pasa eso. Claro. Y se deteriora la parte magnética, evidentemente, y se borran los registros, Así ¿no? que Sí. fue un trabajo bastante grande, pero bueno, la tecnología que antes no teníamos, antes lo atábamos con alambre, la tecnología lo pudo hacer y la verdad que las fotos las mejoró muchísimo. Encima se hizo la prueba de galera, como se le llama cuando se hace la primera prueba del libro. Algunas fotos se corrigieron porque al imprimirlas salían un poco más oscuras y todo lo demás, pero bueno, el material salió. Y la novedad de este libro, primero que es un homenaje a los veteranos de guerra, es un recuerdo para ellos, porque, a ver, ya transcurrieron 41 años y ya mi memoria no es la de hace Flaquea un poco. 30 años atrás. A veces me cuesta acordarme los nombres. Es impresionante, pero los lugares los recuerdo
y así que lo que hicimos es hacer el libro con 250 fotos, pero a eso le sumamos un código QR donde la persona que tenga el libro termina de leer el capítulo, acerca el celular y en el código QR ve el video. Ah, qué interesante, qué, ¿no? En algunos qué casos... incorporación moderna, ¿no? Sí, a lo mejor porque ya hace un tiempo que está, pero para mí es una novedad. lo que pasa es lo siguiente, yo puedo en el capítulo contar cómo eran los bombardeos nocturnos de las naves británicas, ¿sí? Y la gente lo podrá leer y dirá, bueno, habrán sido fuertes, qué sé yo. Pero cuando termina de leer ese capítulo, pone el código QR y escucha los bombardeos. O sea, tiene nocturnos. sonido e imagen. Claro. Sí, Ahí va. sí. Lo que habitualmente uno hace con un libro es eso, ¿no? Dejar librada la imaginación, Claro. que vuele justamente, pero en este caso viene acompañado de un respaldo importante como es el tema del video, ¿no? Sí. Como para poder realmente sentir lo que uno está leyendo, ¿no? Eduardo, sacándote un poco y volviéndote en realidad un poco hacia atrás porque te escuché decir, decidimos hacer el libro. ¿Cuál es el momento en el que se hace el clic y deciden montar esta aventura? El libro yo tenía idea de hacerlo hace casi 4 años atrás. Después nos agarró la pandemia, se paró todo. Y cuando volvimos, tanto mi hijo como el productor, que es director de cine, trabajan en Torneo y Competencia en Buenos Aires, y en ese momento una empresa internacional había venido a pedir para hacer miniseries de 5 capítulos, y que Torneo presentara ideas. Bueno, este productor, Lino Palacio, es un fanático de Malvinas. Cuando fue Rugby para Todos, viajó a Malvinas con los jugadores de rugby y todo lo demás, y presentó un proyecto. Bueno, a último momento la empresa esta decidió que en lugar de hacer el documental de Malvinas, hiciera la historia de Maradona. Pero el proyecto era bastante ambicioso porque ya se habían puesto en contacto con el corresponsal de guerra que yo había encontrado el 14 de junio, Matt Hastings, y nos íbamos a ir a Malvinas, íbamos a recorrer juntos los distintos lugares. Y entonces cada uno iba a contar lo que había vivido en ese lugar en cada momento de la guerra. Se había llegado a hablar hasta con los Kelper, que dieron su aprobación, pero después a último momento se cayó. Cuando se cayó, era tanta la información y todo lo que habíamos recabado que Lino me dice, dale, vamos a hacer el libro. Le dije, mira, Lino, si quiero hacer un libro que perdure, no quiero hacer lo mismo que hice en el 83, que fue Alerta Roja, donde lo hice en cartulina para poder hacer más cantidad de libros, y que en 3 años la cartulina se puso amarillenta y la foto perdió en el color. Claro. Quiero hacer algo bueno. Así que, bueno, nos pusimos en campaña. Había 2 o 3 editoriales interesadas, presentamos el proyecto y después tuvimos muchísimos problemas con presiones para que el libro no saliera. ¿Qué tipo de presiones, Eduardo? Gente que iba a la editorial y decía, el libro no sale, o le mandamos una carta documento o le incendiamos la imprenta. ¡Apa! Hasta ese punto. ¡Qué bárbaro! Intereses creados por algún sector. No sé, no sé qué creían que iban a ver que yo iba a publicar en el libro, a tal punto que terminamos haciéndolo en una imprenta en La Plata. Y mantuvimos el secreto en qué imprenta se estaba imprimiendo, hasta que tuvimos el libro en la mano, y recién ahí empezamos a hacer la promoción del libro. Estuvimos en la Feria del Libro, estuve en la Facultad de Lanús, en el área de periodismo, en la Facultad de Lomas de Zamora, en el área de fotografía y periodismo, dando una charla. Después estuve en un lugar que se llama Malvinas Siempre, que es un búnker donde venden pura y exclusivamente ropa de Malvinas, y colmó la capacidad y en lugar de una charla tuve que dar 2,
pero de esos 11 días que estuve en Buenos Aires, para mí el más importante fue cuando pude presentar el libro en la Biblioteca Nacional. Ahí está. La Biblioteca Nacional pidió 3 libros. Uno, que lo iban a guardar en el archivo, que no se iba a usar, porque tienen un archivo paralelo a lo que está a disposición en del público. Claro. Y 2 libros que iban a estar a disposición del público. Y me pareció súper interesante, porque ahí va mucho la juventud. ¿Sí? Y la gran mayoría de los seguidores que tengo en Facebook y en Instagram son jóvenes, que a veces hacen preguntas porque desconocen del tema o porque en algún momento fueron mal informados. Por eso te pregunté hoy, hay nuevas generaciones que quieren conocer la historia a través de los videos de cómo fue el conflicto desde la óptica tuya, ¿no? Y yo a los jóvenes, por ejemplo, de la facultad, sobre todo a los de periodismo, me dicen, bueno, pero usted ya tenía la experiencia en Centroamérica. Y que fue una experiencia totalmente distinta, porque en Centroamérica era guerra de guerrillas. En Guatemala era una guerra de etnias, eran los mayas contra los ladinos. En El Salvador era una guerra entre la guerrilla y el ejército, que era militar, y la guerrilla que quería eliminar al gobierno militar. Y en el caso de Nicaragua era Somoza, y el Frente Sandinista lo que quería era que Somoza dejara la dictadura. Y cuando fui a Malvinas, toda esa experiencia que había adquirido en Centroamérica no me servía de nada. ¿Sí? Era autoterreno también. Y lo que me habían enseñado en el curso de corresponsal de guerra me servía hasta por la mitad. O sea que lo de corresponsal de guerra solamente me habilitaba como para que yo pudiese pedir quedarme, que es lo que Y vos entraste hice. a Malvinas a través de una agencia extranjera, ¿no? No, claro, en realidad yo trabajaba por una agencia argentina, Bypress, y tenía corresponsales en España, en Francia, en Centroamérica, que estaba yo, y la agencia le vendía el material fílmico a los distintos canales de televisión. Lo de Centroamérica, el que lo pasaba era ATC. Y entonces ATC lo que hacía era mandarme al periodista a El Salvador o a Nicaragua, y yo hacía la preproducción y después hacíamos la grabación. Por lo general, yo 2 o 3 días antes ya sabía si iba a haber una manifestación o algo parecido, y entonces avisaba y llegaba el periodista y hacíamos la grabación. En el caso de Malvinas era algo totalmente distinto. Así que la primera vez que viajé fui 3 días y filmé imágenes nada más porque era todo preparativo. Cuando volví a Buenos Aires a entregar el material, en el Hotel Sheraton, el gobierno había puesto a todos los corresponsales extranjeros y todos los medios de televisión extranjeras. Así que los directivos de la empresa van al Sheraton y llevan la muestra, y se interesa la cadena norteamericana ABC. Así que bueno, me hace viajar una segunda vez con un periodista que hablara inglés. Viajé con Nicolás Casanseu, estuvimos 3 días, hicimos las notas, él hacía las notas en inglés y algunas las hacía en español y después la subtitulaba. Y cuando volvimos, a Fran Manizas, que era el productor general de la cadena norteamericana, no le terminó de convencer el tipo de reportajes que hacía. Así que decidió que viajara yo solo con una cámara de video y tomara sonido ambiente. La cuestión fue que en aquella época trabajamos con VHS. En los primeros tiempos en Centroamérica la cámara de VHS ni siquiera era para ponerse en el hombro, había que tenerla así y el visor estaba atrás. O sea que había que tener buen pulso porque si no se movía todo. Claro. Igualmente había videos donde se ve movido porque la situación que estábamos filmando era bastante comprometedora. Después, bueno, vino la cámara al hombro y la primera grabación que yo hice
En Malvinas fue con VHS. Cuando viajo la tercera vez, viene el productor y me dice, sí, pero con VHS no, toma. Y me entrega la primer videocasetera en Umatic, NTSC, porque acá estaba armándose ATC, pero era PAL. PAL-N. Claro, y ellos necesitaban NTSC, así que me trae una casetera Sony 4800 que cargaba 2 baterías de 6 volt, que eran baterías de moto, y la cámara, que también era Sony, que cargaba otra batería más de 6 volt, y por supuesto la calidad era totalmente distinta. El peso también era totalmente distinto, a tal punto que llevaba casi entre 20 y 22 kilos de equipo. ¿Vos ibas uniformado e identificado? No, no. Durante todo el conflicto yo estuve vestido como los Kelper. O sea, cuando llegué allá fui al Westor, compré una campera igual que la que tenían ellos, todos vestían igual, y entonces como que no era tan chocante, porque en realidad los Kelper nunca nos quisieron. Quizás los hijos sí, porque venían a estudiar a Buenos Aires, a Comodoro Rivadavia o a Uruguay. Y los chicos hablaban bien el español, pero cuando fue el conflicto, a los hijos o los mandaron al Uruguay o no les permitieron salir de sus casas, y mucho menos hablar en español. Pero yo creo que esos chicos, a lo mejor si se les hubiera propuesto tener doble ciudadanía británica y argentina, hubieran aceptado, porque la verdad que en la isla era un pueblito, eran 8 cuadras por 4, y solo había primario. Así que tenían que sí o sí ir a Comodoro Rivadavia. Y cuando llegaron a Comodoro Rivadavia se encontraron con una ciudad importante que tenía negocios de ropa, que tenía teatro, que tenía cine, que tenía de todo. Así que la juventud estaba muy entusiasmada. Y era tan buena la relación con Argentina que el local que vendía las cosas tenía casi todo argentino. ¿Sí? Entonces se vendía bajo la protección de Argentina. ¿Sí? Estaban medio distraídos hasta que cayó una bomba y uno de los integrantes dijo no complete la información, que yo la corrijo. Y así fue como se creó esa nueva postura en Centroamérica, cómo salieron los primeros libros. ¿Sí? Y estaba la orden de no zigzaguear ni busificar, nada. Y sin embargo salió. Mira. Y ese libro fue el libro que hicieron primero, era chico y después terminó siendo más completo, y era un analfabeto. Sí, un libro tipo analfabeto. Te queríamos preguntar, ¿tuviste en situaciones límites con la cámara al hombro y en pleno combate? Sí, situaciones límites había siempre, porque el enemigo atacaba a distancia. ¿Y atacaba al pueblo también, el enemigo? Sí. O sea, a los mismos ingleses que estaban viviendo ahí. Increíble, ¿no? El asunto era que no existía todavía un control, tampoco había un control periodístico. No estaban los países de Centroamérica preparados para eso. Y entonces, bueno, era todo nuevo. Así que cuando viajo a Centroamérica, bueno, empiezo a organizarme de lo que yo había aprendido con Malvinas y todo lo demás, y lo pongo en práctica. Así que bueno, la cosa fue un poco más organizada, se pudo utilizar mejor el material. Está bien. Y así pudimos
salvar lo que fue eso. Pero bueno, eso era lo que pasaba, ¿no? Rotondo, ¿cómo está dividido el libro? O sea, obviamente hay un prólogo. Sí, el libro está y después dividido contado en parte, en capítulos, en lugares donde estuviste. Sí, las historias en realidad... Perdón. Sí, sí. Las historias en realidad son extraídas de los videos. Ajá. Yo trabajaba para dos medios, uno para la revista Gente y el otro para una agencia de noticias. Y pasó que bueno, fuimos cubriendo todo de a poco y el material se fue distribuyendo. En cuanto al video, el video lo adquirió a la agencia donde yo trabajaba, la ABC de Estados Unidos. Así que eso, si bien me habilitaba para poder estar en más lugares, también me impedía mostrar más cosas. ¿No podías estar con ese permiso en los dos frentes? No. No, porque había de confianza en figuraba como corresponsal de guerra argentino. Ajá. ¿Sí? Si bien el 14 de junio, cuando vienen los periodistas ingleses, nos entremezclamos y más o menos hablamos de los temas y de las vicisitudes que habíamos pasado cada uno. Sí, era así. Inclusive la manera en que nos controlaban a ver qué era lo que estábamos filmando y si eso que estábamos filmando no podía comprometer sí, la estrategia que se estaba llevando a cabo, ¿no? Me habían cambiado el equipo, así que iba arriba del avión y iba leyendo los manuales. Claro, a ver cómo era. A ver cómo era. Y así fue como lo fuimos haciendo. Y realmente fue una experiencia única, porque yo había estado cubriendo antes para la agencia que yo trabajaba, Centroamérica, y eran dos guerras totalmente distintas. Claro, sí, sí. ¿No? En Centroamérica era guerra de guerrillas y acá eran guerra entre dos fuerzas armadas muy fuertes. Claro, y en los dos climas muy diferentes y muy severos. El calor, el frío, el viento, las estepas, la selva pesada, increíble, ¿no? Y aparte de eso, en el caso de Malvinas, me ocurrió algo que no me había ocurrido en Centroamérica. Yo estuve 4 años como corresponsal en Centroamérica. Claro, allá era más guerra de guerrillas, esta era una guerra convencional. Entonces, a veces los combates no los veíamos, los sentíamos. Lo sentía. O los sufríamos. Y entonces uno más o menos sabía después del primer tiro a qué distancia estaba el enemigo, o si estaban disparando de los barcos, claro. Y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, fue una actividad que realmente a mí me conmovió mucho y me hizo reflexionar mucho de lo que teníamos, ¿no? De hecho, hoy 14 de junio, Eduardo, tenemos un material, ¿no? Porque hoy se conmemora, ¿no? La fecha 14 se conmemora el día de la rendición, ¿no? Argentina, y tenemos un material que si querés en este caso te vamos a dar la posibilidad que vos lo presentes, ¿no? Ah, la miércoles. Bueno, el 14 de junio fue un día muy especial. Los soldados no se querían rendir, pero realmente las posiciones más importantes ya se habían tomado, los británicos habían avanzado y habían cubierto las dos islas, así que llegan a la gobernación y piden que nos rindamos, porque las dos islas estaban cubiertas totalmente
Y bueno, y así sucedió lamentablemente, pero debo reconocer que los ingleses se asombraron porque ellos esperaban en 15 días tomar las islas, y hasta hay un libro que se llama No Picnic, británico, y no pudieron en 15 días. Sí, tuvieron 55 días donde se encontraron con que los soldados, que ellos creían que al no ser profesionales no les iban a hacer frente, no tuvieron en cuenta el nacionalismo, que era más importante. Con barcos hundidos y fuerza aérea, que aviones supermodernos también derribados por el fuego argentino. Sin lugar a dudas, una epopeya, eso nunca debe olvidarse, sin lugar a dudas. Presentanos el video que está listo para salir. ¿De qué se trata? El video, no sé cuál video van a poner ahora. No sé, el relato. De la rendición. La rendición. Resulta ser que, bueno, los ingleses no esperaban encontrarse con tanta resistencia, y sobre todo con la juventud que no se echaba para atrás, seguía combatiendo. Pero llegó un momento en que ya era imposible. De a poco los barcos británicos se fueron acercando, primero hacían ablandamiento del lugar y después entraban a combatir, claro, el 80 o el 90% de los soldados eran jóvenes de 18 años. Que estaban haciendo con frío, el servicio militar, con claro, poca comida y sin dormir prácticamente. Y con un mes de instrucción en su gran mayoría, porque los profesionales estaban normalmente como jefes, pero la gran cantidad de soldados que había de las tres fuerzas eran soldados que en aquel entonces hacían el servicio militar. Claro, exactamente. Eran casi colimba. Claro, eran colimba. Claro, eran colimba. Lo llamativo fue de la manera en que ellos lo tomaron, ¿no? Y que sintieron que realmente estaban defendiendo algo que nos pertenecía. Y no hubo, más allá de las bajas, no hubo gente que se escapó ni que ni hizo cosas extrañas. Al contrario, los mismos ingleses se asombraron de la bravura y de la valentía de los soldados, ¿no? Eduardo, lo presentamos al video, ¿te parece? Ahí está. Bueno, vamos a ver. A compartirlo, por favor. Ahí, Urbino, dile un poco a los flanqueros. Flanquero al brazo. Bien, soldado. Entra el quilombo, organizado por lo menos. Vamos, segunda cosa. El gobernador lo mismo. ¿Está entrando hasta? Vamos adelante. A ver, están listados, conocés. Cerca están listados, hay uno. Matan a estar listados, quédense ahí, ahora voy yo. Métanse al cubierto ahí, no sean boludos, métanse al cubierto ahí. Esos tiros no son los nuestros, sinceramente que nos están tirando a nosotros, Bueno, qué clima, qué lugar. Qué crudeza. Qué crudeza, ¿no? Y que hay que estar ahí, sin lugar a dudas.
Sí, y más en ese momento, ¿no? Cuando... Yo venía de Centroamérica, o sea, yo estaba cubriendo para la agencia, Vaipress, estaba cubriendo todo el conflicto en Centroamérica. Para poder ir a Centroamérica, la exigencia del país era que tenía que hacer el curso de corresponsal. Bueno, hice el curso y estuve 4 años en Centroamérica cubriendo Nicaragua, Guatemala, El Salvador. Pero era la guerra de otro. Exactamente. ¿Sí? Y esta no, esta era nuestra guerra. Es muy difícil. No había transmisión en directo, ¿no? No, no. O sea, el material yo lo grababa en sistema Umatic. El equipamiento entre cámara y videocasetera rondaba los 18 o 20 kilos. Los cassettes eran cassettes Umatic de 25 minutos, así grandotes. ¿Y lo mandaba por qué? ¿Por avión? ¿Por barco? Sí, cada vez que estaba por llegar un Hércules, nos avisaban, así que nos acercábamos hasta el aeropuerto y el piloto del Hércules abría la ventanilla y decía Vaipress, que era la empresa para la que yo trabajaba, y me tiraba un bolso marrón con cassette de video y rollos de fotografía, porque también trabajé para Revista Gente. Y después decía ATC y se lo entregaba a Nicolás Casanseu, el material virgen. Y ese mismo avión se llevaba en otro bolso el material grabado. Claro, porque en aquel entonces todavía estaba en pañales lo que era la transmisión vía satélite y mucho menos desde una zona en conflicto. Bueno, ¿qué vas a hacer con los libros? ¿Ya están a disposición de la gente? Contanos un poco. ¿Dónde Sí, se puede conseguir un libro de esto? Yo creo que oro puro, yo diría. Totalmente. Para que los libros en este momento están en Mercado Libre o meterse por internet. Porque, ¿Lo podés mostrar bien en cámara para saber cómo es? Yo prefiero que lo muestren ustedes. Bueno, ahí está. Ahí. A ver si lo pueden. Esta es la portada, ¿no? Bueno, ese día que me sacan esa foto es el único día que uso casco de corresponsal de guerra. ¿Sí? Porque acá, esto es el 14 de junio, acá atrás se puede ver fuego y el monumento de la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el único día que uso el casco, porque primero me era incómodo para trabajar, y segundo porque bueno, me identificaba del resto de la gente, es como para que al menos me respetaran, que no me respetaron, pero bueno. Vamos a repasar el título Malvinas. Eduardo Rotondo, Lino Palacios, con el título de Malvinas, Los ojos de la guerra, memorias del último corresponsal de guerra argentino en las islas. Sin lugar a dudas, Rotondo. Lo tenemos aquí sentado al lado nuestro con una experiencia. ¿Volviste a Malvinas después del conflicto? Sí. Años después, una cadena norteamericana decide hacer la cadena, la BBC, decide hacer un documental. Entonces lleva al corresponsal de guerra, Matt Hastings, que era el que yo crucé el 14 de junio, y nos intercambiamos fotos y nos prometimos que luego íbamos a publicar en nuestros libros. Y viajamos 10 años después o 15 años después. Y entonces entramos a recorrer los lugares donde cada uno había participado y contar las anécdotas personales de cada uno hasta llegar al 14 de junio, donde uníamos información de los dos lados en el mismo lugar. Y realmente fue una cosa impresionante porque, claro, nunca habíamos hablado. En el caso de Matt Hastings nunca habíamos hablado, y mientras hacíamos el documental, cuando teníamos los parates y que parábamos en el hotel, en el mismo hotel donde yo había parado antes, de la Plangus, nos hacíamos comentarios y me decía, yo creía que tal cosa, y yo le comentaba otra, y él me decía, vos sabés que nosotros hicimos tal cosa, y yo le decía, bueno, nunca ocurrió en Puerto Argentino. O sea, un montón de información que durante la guerra no se había podido saber. Hay algo que me quedó
pendiente de alguna entrevista que yo te habré hecho anteriormente acá en el canal o en la radio. ¿Actuó la Cruz Roja Internacional en las Malvinas? Y si actuó, ¿fue respetada? Sí, la Cruz Roja apareció el 14 de junio, el día de la rendición. Un día como hoy. ¿Sí? Anteriormente había estado en su gran mayoría arriba de los buques británicos. Y el 14 de junio, cuando se decreta el cese del fuego, veo venir 3 personas, uno de ellos con la banda de la Cruz Roja en el brazalete, y vienen a la gobernación porque ahí era donde se iba a negociar la rendición entre Jeremy Moore y Benjamín Menéndez. Y entonces ahí se presentan, somos de la Cruz Roja Internacional, pero durante casi toda la guerra estuvieron con los británicos. Y entonces nos encontrábamos con que, claro, cuando vinieron a Puerto Argentino se encontraron con una sorpresa porque ellos no esperaban encontrar todavía la resistencia que había en el aeropuerto y sobre todo en la zona de la ciudad. El problema era que no solamente combatíamos contra los británicos, combatíamos contra los residentes de la isla. Los Kelper, claro, les proveían de información, claro, de ubicaciones. Si bien nos trataban bien, yo paraba en un hotel, casi toda la información que tenían los ingleses de dónde disparar, dónde estaban los armamentos y todo lo demás, se le daban los Kelper. A los Kelper uno de los errores, creo que fue un error cometido por las Fuerzas Armadas de Argentina, fue no quitarle los equipos de radio, porque allá era muy utilizado la radio por las distancias. Por la distancia. Entonces, al no quitarle el equipo de radio, ellos pasaban la información de dónde estaban avanzando los ingleses. ¿Sí? Claro. Pero no se la podían pasar a nadie, solamente la mantenían ellos. Sí, y muy rara vez se filtraba a dónde estaban avanzando los ingleses, por qué zona. Así que bueno, los Kelper para nosotros fue a tal punto que el 14 de junio, aparte de recibir los disparos de los británicos, recibíamos disparos de 22 que venían de la casa de los Kelper. De las casas, de los poblados. Sí, y el tratamiento que tuvimos, los argentinos que estuvimos cubriendo como periodistas, durante toda la guerra no fue muy bueno, pero tampoco fue muy malo. Estaba hasta ahí. Ahora, o sea, ese día, ¿te convertiste en prisionero también? No, yo lo que pasó es que el 14 de junio se decreta el cese del fuego. Bueno, filmo todo eso porque era el único que me había quedado. Empiezo a ver a los periodistas británicos que avanzan, les saco fotografía, ellos me sacan fotografía a mí, y después me entero al otro día que me estaban buscando para sacarme el material, Claro, que yo había filmado. Así que me voy hasta un lanchón, el Yewin, y les digo al capitán del Yewin, le digo, mire, yo necesito que este material fílmico, que eran nada más que 3 rollos de Umatic y 2 rollos de foto, ahora cuando lleva a los heridos al Irizar, lo despache. Y entonces me dice, bueno, está bien, sí, no hay problema, lo vamos a hacer. ¿Y vos qué vas a hacer? Y yo voy a volver al hotel. Me dice, bueno, pero cuando volvás al hotel te van a tomar prisionero y vas a tener que decir qué hiciste con el material. Nosotros normalmente, tanto ATC como yo, semanalmente despachábamos el material. Pero este último material, bueno, había quedado en mi poder. Así que me dicen, te doy un overol de la Marina, ponete el overol y quédate acá arriba del Yewin. Claro, y pasaste como un soldado. Claro. Y pasé como si fuera un marinero más. Exactamente. La cámara y el video, todo lo había desarmado.
Lo que pasa es que no podíamos subir al Irizar, porque arriba del Irizar estaba un médico británico, un médico argentino y un médico de la Cruz Roja. Así que el Yeguín era una de las 3 lanchas grandes que llevaba a los heridos hasta el buque hospital, porque el calado no le permitía acercarse hacia el puerto. Así que, bueno, estábamos ahí, pero no podíamos subir. Llegábamos hasta el Irizar, subían los heridos que llevaban un tarjetón, arriba el médico británico chequeaba si ese tarjetón lo había hecho el médico británico en la isla, hasta que subieron los 420 heridos y le dan la orden al Irizar de que tiene que zarpar. Así que cuando ocurre eso, estábamos el Yeguín y había otra lancha más. La otra lancha automática, la lancha de prefectura. Automáticamente los ingleses vienen y toman la lancha de prefectura porque ellos necesitaban bajar a sus tropas de sus barcos. Y cuando sale alguien de prefectura corriendo y se sube al Yeguín, le dice al capitán del Yeguín, mire, van a venir a expropiarse de este lanchón. Así que el capitán toma la decisión por 2 lados. Por un lado, Menéndez le había entregado un material y le había dicho, este material no tiene que caer en manos de los británicos. O lo suben al Irizar o lo tiran en el mar. Y por otro lado, éramos 3 o 4 polizontes, podría decir yo, que estábamos arriba del Yeguín. Así que cuando llega el momento ese, el capitán decide soltar amarras y acercarse al Irizar, que ya había zarpado, que estaba como buque hospital. Así que se le avisa al capitán y dice, yo no puedo parar los motores, porque ya recibí la orden de zarpar, y si paro los motores, los radares británicos nos van a tomar y vamos a tener problemas. Así que dice, lo único que puedo hacer es tirar una red de costado y el que se atreva a subir, que suba. Así que bueno, tiraron la red, ahí la gente que había venido corriendo de prefectura, porque ya le habían tomado la lancha, al Yeguín, me da un curso súper acelerado de 10 segundos de cómo subirme una red. Porque yo había hecho el curso de corresponsal de guerra, pero no para este tipo de guerra, sino para la que yo hacía en Centroamérica. Así que bueno, me dan el curso y me dicen, bueno, cuando vos veas que vamos a chocar, porque chocamos con el buque, saltás y te aferrás a la red y te quedás ahí agarrado en la red. Cuando vos veas que el lanchón se separa, recién ahí empecé a escalar. Así que bueno, yo no sé si el miedo o las ganas de vivir. ¿Qué edad tenías? Y tenía 29 años. Ah, bueno. No, era, era jovencito, todavía había agilidad. Y creo que las ganas de vivir me daban todavía más. La supervivencia. Más agilidad. Y después cuando subí al Irizar, bueno, el Irizar tira una red sobre el Yeguín para que se carguen las cosas. Y ahí cargan mi cámara de video, la mochila, que en aquel entonces la grabadora venía separada de la cámara, y yo los cassettes de video y los 3 rollos de fotos yo los tenía encima. Así que una vez que logramos subir, tiran una red, meten todo adentro de la red y vuelvo a recuperar la cámara de video y la cámara de foto. Me había quedado una sola cámara de foto, la otra la había perdido 2 días antes. Mientras estaban atacando a los ingleses, una esquirla rompió la lente de la cámara y zafé, porque le pegó a la cámara y no me pegó a mí. ¿Se salvó la cámara? Sí, me salvó la cámara. Bueno, historias de vida, historias no... ¿Cuántos años han pasado entonces ya? 40... Sí, ya han superado los 40 años. 41 años. 41 años. Y nosotros, Rotondo,
te queremos seguir viendo en el canal. Bueno, gracias. Realmente te extrañamos. Este canal es el que me abrió las puertas para que yo, cuando me mudé a la costa, pudiera hacer un programa que se llamó Malvinas, Historia de Héroes y Traidores, y duró 8 años, Sí, hasta que me agarró una ACV y los médicos me dijeron, bueno, elegí, seguís haciendo el programa y te morís, o quedás paralítico del todo, o dejás de hacer el programa. Pero Bueno. dejé de hacer el programa, pero es más fuerte que yo, es más fuerte. es más fuerte que yo. Bueno, Eduardo, ha sido un placer tenerte esta noche y en este día tan especial, que hemos recordado este paso, este trago un poco amargo, ¿no es cierto?, el día de la rendición en las Islas Malvinas. Están las imágenes y las imágenes anteriores también a todo el conflicto, las peleas, y has logrado documentar todo eso y lo pudiste recuperar, gran Sí, parte, como vos decías. sí. El hecho de que semanalmente pudiera mandar el material a Buenos Aires, me había liberado de tener tantos rollos encima. Los rollos de video no eran lo que son ahora, eran de este tamaño, más grande que el libro, y llevaban nada más que 25 minutos de video porque la cinta era 3/4 de pulgada. Así que no existía otro tipo de equipo. Es más, yo antes de ir a Malvinas, todo Centroamérica lo cubrí con VHS profesional, donde el cassette duraba 1 hora, las cámaras eran menos pesados, lo mismo que la videocasetera. Pero en el último viaje que hago a Malvinas, ya estaba contratado por la agencia norteamericana ABC, y me dice, no, pero con ese equipito no, tenés que llevar que es Sumatic. Y me dieron una cámara que pesaba unos cuantos kilos y una videocasetera que tenía su buen peso, una Sony 4800. Así que entre la cámara de video, la videocasetera, las 2 cámaras de foto al principio hasta que perdí una, y el bolso con las baterías y todo lo demás, más o menos andaba con 20 kilos de equipo encima. Yo me imagino el hotel donde estaban los periodistas, los reporteros, a la noche todos cargando pilas y baterías. Sí, por eso que parábamos en un hotel. Claro. Lo que pasa que al principio de la guerra teníamos lo que nosotros habíamos denominado un interventor, que era un capitán, Rodríguez Mayo. Así que a la noche cuando llegábamos al hotel decía, bueno, a ver lo que filmaron. Así que le poníamos y lo veía en el visor chiquitito de la cámara, decía, esto no, hay que borrarlo. Como era cintas de video, si uno borraba algo quedaba sin pulso y lo que seguía a continuación se perdía una parte. Así que así estuvimos 4 días con Triqui Lamela, que era el camarógrafo de ATC, éramos los 2 únicos camarógrafos que quedábamos, porque la gente de Telam, que eran fotógrafos más periodistas, se hospedaban en otro lugar. Hasta que al final lo agarramos al capitán que le decíamos el interventor, y le dijimos, mire, si no nos dice cuál es el problema, no vamos a salir a trabajar, porque la verdad, estar arriesgándonos todo el día para que usted venga a la noche y nos haga borrar. Así que nos dice, el problema es que ustedes cuando hacen un reportaje o algo dicen, soy el soldado fulano de tal del regimiento 7 y estamos en el Monte Dos Hermanas. Entonces nos miramos con Triqui y dijimos, ¿y ese es el problema? Sí, no hay manera de solucionarlo porque ustedes le están dando información a los británicos. Sí, hay manera de solucionarlo. Así que a partir de ese momento, cuando hacíamos reportaje, antes de empezar a grabar, le decíamos a la persona que reporteábamos, que no dijera el lugar. A lo sumo decir tu nombre y apellido. Claro, no digas ni de qué regimiento sos, ni dónde estás. Ahí está. Corriente Esmeralda, le decía. Rotondo, gracias. No, por gracias favor, el estar. agradecido soy yo, y soy agradecido no por lo que yo hice, sino por los soldados que estuvieron en la isla. Está dedicado a eso, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Será en cualquier momento.
Nos vemos, amigo. Gracias. Gracias. Insistente el amigo, ¿eh? Insistente el amigo. Sí, sí. ¿Eh? Nosotros, hablando de insistencia, bueno, vamos a invitarlos el próximo fin de semana, la próxima semana en realidad, para que nos esté acompañando con una nueva edición de temas. Aquí bajamos la cortina de la edición de día miércoles, Ricardo, así que... La primera edición de La los primera miércoles, edición, completando Claro. completa la semana, ¿no? Ahí está. Así que, bueno, nos despedimos hasta la próxima edición. Hasta la próxima. Exactamente. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Igualmente.